Capítulo 514. Leyendas de dioses antiguos. Sobre la niebla gris infinita, el majestuoso palacio permanecía inmóvil. Justo cuando Amon-Ra, que había llegado una vez más, recuperó la vista, vio a la señorita Justicia frente a él, mirando el extremo de la larga mesa moteada antes de saludar alegremente. Buenas tardes, señor loco. Audrey saludó a cada uno individualmente, empezando por el loco y terminando con el mundo. Este orden no seguía la disposición de los asientos, sino el de las cartas del tarot. El loco era el comienzo, que contenía todas las posibilidades, y el mundo, el final, que representaba la sublimación perfecta. Esto era un pequeño toque por parte de la señorita Audrey, una entusiasta del misticismo. Empezó a notarse con el aumento de miembros del Club del Tarot. ¿Es una chica despreocupada de noble cuna? Emlyn, deliberadamente, emitió un juicio profundo y respondió cortésmente al saludo. Durante el proceso, vio el sol por el rabillo del ojo. No pudo evitar pensar en los días recientes que había estado estudiando la historia detallada de los Sanguin en casa del barón Baimandi. Hay muchos detalles que desconozco. Sí, hay diferencias entre investigadores profesionales y aficionados, pero a partir de esta semana, yo, Emlyn Witte, seré un investigador profesional. El barón Baimandi nunca ha mencionado nada relacionado con la ciudad de Plata, así que no puedo preguntarle directamente. Como el mesías secreto de los Sanguin, que carga con secretos, debo ser cuidadoso en estos asuntos. Asistir a clase media jornada e ir a la catedral la otra media, antes de acompañar a las muñecas por la noche, parece una vida bastante buena. Los pensamientos de Emlyn se dispersaron gradualmente. De repente, frunció el ceño y se dio cuenta de una pregunta muy importante. ¿Por qué sigo yendo a la iglesia de la cosecha todos los días? Sí, como noble Sanguin, debo terminar lo que empiezo. Ha habido muchos pacientes últimamente. Ay, que se corra tu reputación no es bueno. El ceño de Emlyn se relajó gradualmente en un ceño más suave. Vio que la señorita Justicia había terminado sus saludos. Levantó la mano para golpear la mesa y la miró. ¿Las cosas que necesitas? Audrey presionó su mano derecha hacia abajo e hizo un gesto para detenerlo antes de decir con una leve sonrisa. Hablaremos de esto durante el periodo de transacción. Ahora es el tiempo de la lectura del señor loco. Por el tono del señor vampiro, debe haber al menos uno de los frutos del árbol de los ancianos y la sangre de un dragón espejo. Audrey, vas a ser psiquiatra pronto. Estás a punto de convertirte en una villana de secuencia media. El estado de ánimo de Audrey se volvió cada vez más alegre, las comisuras de sus ojos se llenaron de sonrisas. Miró hacia la figura entre la espesa niebla y dijo con un tono elevado al final. Honorable señor loco, he conseguido otras 3 páginas del diario de Roselle. A falta de 4 páginas. Frunció los labios pensativa. Con la señorita Justicia dando ejemplo, Force también dijo. Señor loco, yo también tengo 3 páginas nuevas del diario de Roselle. Ella también estaba llena de expectación por esta reunión del tarot porque su segunda poción de aprendiz se había digerido mucho más rápido de lo esperado. Los peligros latentes ya habían sido eliminados por completo anteayer. Derrick siguió inmediatamente. Honorable señor loco, he copiado algunas leyendas de dioses antiguos. Luego le dijo al ahorcado. También he tabulado la lista de monstruos de la zona. Es un buen chico, que no necesita que nadie le recuerde. Klein, que había tenido una rica cosecha, suspiró con emoción. En serio, no ha mejorado nada. Aunque esto disminuirá la dificultad para obtener beneficios, también oculta el riesgo de perder los recursos de la ciudad de Plata. La exposición es un problema que requiere vigilancia constante. Alger negó con la cabeza imperceptiblemente. El diario de Roselle y la leyenda de los dioses antiguos aparecieron pronto en la palma de la mano de Klein. Lo hojeó rápidamente y descubrió que 2 de las 6 páginas del diario eran repeticiones del pasado. Por ejemplo,
Una de las páginas contribuidas por la señorita Justicia coincidía con una página que el ahorcado había entregado el año pasado. Es inevitable, a menos que pueda enseñarles realmente chino simplificado. Klein suspiró y envió las 2 páginas del diario hacia atrás. Las 4 páginas restantes no contenían información muy valiosa. La mayoría pertenecían al periodo en que Roselle había perdido sus ideales y estaba obsesionado con el dinero, y el texto estaba lleno de frases como: ¿qué inventé hoy? ¿Qué inventaré mañana? ¿Por cuántas monedas de oro se puede vender o cuánta inversión recibí? Casi hizo que Klein perdiera el control de su expresión, deseando abofetear esas páginas del diario en la cara de Roselle. En este momento, Audrey descubrió con agudeza que la carta del emperador oscuro había vuelto al lado de la mano del señor loco y estaba colocada boca abajo. Así que realmente se la concedieron a su adorador. ¿Fue para ayudarle a completar una misión? ¿O hay otra posibilidad, que sea una nueva carta de blasfemia y no la original? Audrey adivinó con interés. Después de hojear las páginas del diario, Klein resistió el impulso de respirar hondo para calmar su corazón y miró las leyendas del dios antiguo proporcionadas por Solito. Era una descripción bastante tosca. Dividía a los 8 dioses antiguos de la segunda época en 3 bandos. El rey gigante Ormir, el rey elfo Soniatrim y la ancestra vampiro Lilith eran aliados que lucharon contra el dragón de la imaginación Ankewelt, el ancestro fénix Gregrace y el rey mutado Kvastir. En cuanto al monarca diablo Farbauti y al lobo demoníaco de aniquilación Flegrea, ellos fueron quienes quisieron subvertir todo orden y corromper a todos los seres vivos. En los registros de la Ciudad de Plata, los 8 dioses antiguos eran descritos como violentos, malvados, crueles y terroríficos. Incluso la ancestra vampiro Lilith, que superficialmente parecía la más normal y era descrita como la encarnación de la belleza, tenía un lado repugnante y feroz. Por ejemplo, ella se manifestaba como una cordillera de carne. Encima de ella crecían todo tipo de órganos reproductivos que escupían una espesa niebla negra mientras producían constantemente todo tipo de criaturas extrañas. Todos los poderosos que se acercaban a ella se veían abrumados por el deseo de aparearse y reproducirse, convirtiéndose en un órgano andante. Y todos los seres vivos que vieron esta escena, aparte de los otros dioses antiguos, perdían la cabeza sin excepción o mutaban en el acto, mientras que otros enloquecían. Los registros de la Ciudad de Plata se originaron en los textos antiguos de la corte del rey gigante. Claro, eso es lo que afirmaban. No puedo descartar la posibilidad de que esto sea para desacreditar a un aliado. Este aspecto es bastante similar a la pérdida de control de la luna primordial a la que rezan los sanguinarios. ¿Es esta una de las características cuando uno sigue el camino de la luna hasta el final? Con ese pensamiento, Klein casi levanta la cabeza para echar una mirada a Amman White. En las leyendas de la Ciudad de Plata, la ancestra vampiro Lilith sí controlaba la luna carmesí. Siempre que ella quisiera, podía hacer que la luna de sangre apareciera todos los días durante 365 días al año, permitiendo que la energía negativa arrasara las tierras y que el mundo espiritual interactuara con la realidad durante un periodo prolongado, liberando innumerables monstruos y espíritus malignos indescriptibles. Este es el poder de una deidad. Me pregunto cuál es la diferencia entre los dioses antiguos y los dioses verdaderos actuales. ¿Por qué todos parecen dioses malvados? En las leyendas de los sanguinarios, Lilith no es así. ¿Uno de los dos está mintiendo? ¿O podría ser que hubo un cambio a mitad de camino entre la que se registró en la Ciudad de Plata y la que se describe en las leyendas de los sanguinarios? Klein apartó la vista y tomó nota de los detalles. Hizo desaparecer el papel que tenía en las manos y se recostó ligeramente. Puedes empezar. Con sus brillantes ojos, Audrey miró a Amman White e inmediatamente dijo: Señor Luna, ¿tiene noticias de la fruta del árbol de los ancianos y de la sangre de un dragón espejo? Emlyn asintió con la barbilla y dijo: Un total de 750 libras. Solo paga esa cantidad y serán tuyas.
Y, por supuesto, está mi pago. 100 libras. Audrey no se molestó en calcular el precio total y respondió alegremente. Trato hecho. Espero que el trato se complete hoy o mañana. No hay problema. Emlyn, que estaba a punto de ganar 100 libras, no podía rechazar la petición de la señorita Justicia. Genial. Audrey bajó su mano derecha, la apretó en un puño y la bombeó ligeramente 2 veces. En ese momento, Alger giró la cabeza para mirar al señor vampiro. ¿Todavía quieres la herencia de ese varón sanguinario? 4.500 libras, ese es el mejor precio que conseguí para ti. De hecho, el pirata estaba dispuesto a dejarlo por 3.200 libras. La expresión de Emlyn se torció. Si fueran solo 1000 libras, definitivamente lo aceptaría, pero... Respondió para sus adentros. Aunque los miembros de su familia eran muy buenos boticarios y médicos con un ingreso anual modesto y largas vidas que les permitían ahorrar una fortuna, Emlyn no había podido ahorrar dinero desde que se enamoró de las muñecas. De vez en cuando, pedía algunas muñecas personalizadas. Incluso si se contabilizaban las 100 libras que aún no había recibido, sus ahorros personales ni siquiera llegaban a 500 libras, de las cuales 150 libras habían sido aportadas por el detective Sherlock Moriarty. Lo pensaré de nuevo. Dijo Emlyn con dificultad, sintiendo de repente que tenía que encontrar la manera de ahorrar dinero rápidamente. Este tipo Emlyn acaba de hacer sonar a la pobreza. Al ver esta escena, Klein bromeó alegremente para sus adentros. Siendo amigo del señor vampiro en la realidad, Klein no había oído mencionar que a lo largo de los años había gastado más de 7.000 libras en muñecas, lo que hizo que Klein se maravillara del precio de los títeres y de lo extravagante que era Emlyn. No hay problema. El ahorcado no insistió más. Se volvió hacia Audrey. Mi bella dama, el artesano ha completado el trabajo y ha obtenido un objeto bastante místico. Te permite cambiar tu apariencia por completo, además de darte 3 poderes de Villaande: control de llamas, transferencia de daño e intuición del peligro. Mejora tu equilibrio y agilidad. Es una máscara plateada, pero también puede ser un sombrero o un arete, cambia de forma y tú le pones el nombre. Claro, también tiene sus pequeños defectos. Al usarla, tus emociones se amplificarán y tendrás que aprender a controlarte. Cuesta 5.500 libras. En ese momento, el ahorcado se rió entre dientes y le dijo al mundo. La característica de Villaande que aportaste vale 4.500 libras, y la mano de obra del artesano, 1.000 libras. 4.500 libras, mucho mejor de lo que esperaba. Aunque hay una comisión del 15%, es decir, 675 libras para el señor ahorcado. Klein controló inmediatamente al mundo y asintió en señal de acuerdo. No hay problema. ¿Emociones amplificadas? Según la señorita Escalante, tendré la capacidad de influir en el estado de ánimo y mental de otras personas cuando ascienda a psiquiatra. Debería poder hacer lo mismo conmigo. Sí, ese defecto no es un problema. Audrey asintió levemente. Para no revelar el secreto del Tarot Club, tuvo que esperar a recibir el objeto antes de solicitar el reembolso a su padre. Claro. El ahorcado no se preocupó lo más mínimo por la credibilidad de la señorita Justicia. ¿Tan rica? Tanto Emlyn como Ford se sintieron agitados al mismo tiempo. Uf. Klein respiró aliviado en silencio. Esto significaba que pronto tendría disponibles más de 3.000 libras suyas. Gracias, señorita Justicia. Interiormente, dibujó en silencio una luna carmesí. Capítulo 515. Cosechas para todos. Francamente, aunque Alger había predicho que la señorita Justicia no regatearía y que el objeto místico valía aproximadamente 5.500 libras, aún sentía una fuerte incomodidad por tales acciones. Sentía que, después de todo el trabajo duro que había hecho para ganar mucho dinero, lo que había ganado ni siquiera superaba su dinero de bolsillo. 675 libras para el mundo,
y la tarifa del artesano son solo 600 libras. Ganaré un beneficio neto de 400 libras. He ganado un total de 1,075 libras en esta transacción, pero el mundo no es una figura sencilla. Tiene una gran cantidad de características de Villaande y fórmulas de pociones, y está involucrado en una gran cantidad de eventos. Está al tanto de información relativamente importante. No vale la pena entrar en conflicto con él por unos cientos de libras. De lo contrario, podría haber bajado el precio de su característica de Villaande a menos de 4,000 libras. El ahorcado pensó con nostalgia. Mientras el loco se regocijaba con la perspectiva de recibir 3,825 libras, Derrick miró a la dama que tenía enfrente y dijo con seriedad: Señorita maga, la bolsa de estómago del devorador de espíritus está lista. Excelente. Force suspiró aliviado. Pagaré 300 libras en efectivo al señor ahorcado. Al oír esto, el ánimo de Alger también se levantó. Apresuradamente, le pidió permiso al loco, sentado al final de la larga mesa de bronce, para conjurar la fórmula de la poción. Unos segundos después, escribió la fórmula del sumo sacerdote solar en el pergamino de piel de cabra de color marrón amarillento que tenía delante. Secuencia 7. Sumo sacerdote solar. Ingredientes principales: una cresta de un gallo del alba, un fruto de un árbol del pacto espiritual radiante. Ingredientes secundarios: 100 mililitros de sangre de gallo del alba, 10 gotas de aceite esencial de sol, 8 gramos de polvo de sidra digitada y 5 gramos de lava solidificada. Clan no fisgoneó deliberadamente esta fórmula de poción, el contenido que se conjuró gracias a él se reflejó en su mente. Mientras estuviera dispuesto a usar la adivinación onírica para recordarlo, obtendría inmediatamente el conocimiento correspondiente. No pudo evitar exclamar: En verdad, ser una plataforma es lo más rentable. Derrick recibió el pergamino con expectación, mirándolo con alivio y entusiasmo. Luego conjuró la lista de monstruos que se encontraban en los alrededores de la ciudad de Plata, dejando que el ahorcado escogiera los ingredientes de Villaande que se utilizarían para equilibrar la diferencia de precios. Alger revisó la lista con calma y cuidado, obteniendo una comprensión precisa de la situación en torno a la ciudad de Plata. Después de eso, seleccionó 3 ingredientes que sabía que tenían compradores y precios. Después de eso podré venderlos en 2 días, ganando alrededor de 1,000 libras. Contando las 300 libras de la señorita maga y las 1,075 libras anteriores, finalmente tendré suficiente dinero para los globos oculares del cóndor marino de ojos de dragón. Agotado, Alger giró la cabeza y le dijo a Force: Señorita maga, ¿puede preparar la transacción para los globos oculares del cóndor marino de ojos de dragón? El ahorcado tenía menos de 20 libras encima, y hasta las tarifas del artesano que había pagado por adelantado eran prestadas gracias a su amplia red de contactos. Sin embargo, al final de la transacción, sus activos en efectivo alcanzarían las 2,375 libras, suficiente para cubrir las 2,000 libras requeridas para el ingrediente principal. Force pensó en la pérdida que había sufrido la semana pasada a manos del señor ahorcado y respondió con un ligero resentimiento. De acuerdo. Para ella, cuánto ganaría con este trato dependería de su maestro, Dorian Gray. No ganaría nada extra más allá de lo que él estuviera dispuesto a compartir con ella. Al final del segmento de la transacción, Klein manipuló al mundo para intentar comprar la espiritualidad remanente de antiguos espectros y un par de ojos de una gárgola de 6 alas. En cuanto a la venta o el proceso de convertir la vejiga de Murloc en un objeto místico, temporalmente no tenía intención de hacerlo a través del Tarot Club. Deseaba usarlo como catalizador para expandir sus conexiones sociales y canales de recursos en el mar. Después de la reunión del tarot de hoy, la señorita Justicia terminará de reunir los ingredientes de su poción de psiquiatra, y lo mismo ocurre con la poción de maestra de trucos de la señorita maga. Ahora que el pequeño Sol tiene la fórmula, finalmente puede trabajar hacia la secuencia 7. Está un paso más cerca de proporcionarme una forma de eliminar la corrupción mental dentro de una característica de Beyonder.
El señor ahorcado está a punto de recibir uno de los ingredientes principales del bendecido por el viento, así que solo le queda un obstáculo antes de alcanzar la secuencia 6. Solo Emlyn aún no se ha decidido o encontrado una solución. No hay esperanza de que avance en el futuro cercano. Klein miró alrededor y dijo con una risita. Continúen con su intercambio libre. Audrey estaba a punto de decir algo por costumbre, pero cuando lo pensó bien, sintió que no tenía noticias que compartir esta semana. Aparte de los numerosos bailes a los que he asistido y las 2 clases de psicología, solo hay asuntos relacionados con mi regreso al condado de Eastchester de los que se pueda hablar, pero no hay necesidad de... Frunció los labios y se quedó callada. Force, que todavía estaba en su estado lánguido de las vacaciones de Año Nuevo, continuó con la mente en blanco. Comentó con bastante culpa. Backlund sigue bajo la misma alta presión de antes. No se arriesguen a menos que sean un villano oficial. Ah, ¿sí? Emlyn, que se había portado bien durante este tiempo, frunció el ceño con duda. Un vampiro como él, que llevaba un estilo de vida rutinario, no podía experimentar el dolor de que se detuvieran todas las reuniones de Villande. El ahorcado asintió y pensó un rato. Luego le dijo al sol. No seas descuidado. Antes de realizar un ritual sacrificial, es mejor confirmar que el jefe que dirigió el equipo exploratorio no está en la ciudad de Plata o si está ocupado con otros asuntos. Señor ahorcado, ¿quiere decir que el jefe podría haberse dado cuenta del ciclo repetido del destino? Derrick preguntó asombrado. El ahorcado respondió solemnemente. Esa posibilidad no se puede descartar. Sin embargo, no puedo estar seguro, ya que no sé lo suficiente sobre su ciudad de Plata. Habiendo dicho eso, escondió su sonrisa y presentó una expresión seria. Derrick dijo con pesar. Hay muchas cosas de las que tampoco estoy seguro. Alger suspiró interiormente, eliminando sus emociones decepcionadas. En resumen, la precaución y el cuidado te permitirán vivir más tiempo. Gracias por el recordatorio. Dijo el sol sinceramente. El ahorcado retiró la mirada y dijo con una sonrisa. Recientemente, el mar ha estado relativamente tranquilo. No, eso es solo lo que tú piensas. Klein replicó en silencio, manipulando al mundo para que hablara con voz ronca. Simplemente me enteré de algo en el mar. Sin esperar a que el ahorcado preguntara, miró a Justicia y a la maga. Señoritas, ¿podrían comprarme un transceptor de radio? Yo puedo intentarlo. Forza sintió sin prestar mucha atención. Cuando estaba a punto de irse de Backlund, Audrey solo pudo decir. Lo siento. Después de negociar este trato, el mundo se aclaró la garganta y dijo. Ese asunto tiene algo que ver con la Iglesia de las Tormentas. ¿Algo que ver con la iglesia? ¿Por qué no recibí ningún aviso? ¿No es obligatorio que lo comuniquen a gente de mi nivel? El ahorcado frunció el ceño y esperó pacientemente a que el mundo hablara con detalle. El mundo originalmente quería fulminar a el ahorcado con una mirada burlona, pero debido a la dificultad de esa secuencia de acciones, solo pudo renunciar con pesar. Con una risa grave y ronca, dijo. Se revivió una vieja costumbre en Puerto Bansi. Algunos habitantes se volvieron herejes e incluso un obispo de la Iglesia de las Tormentas se corrompió. He oído que el asunto se ha resuelto, pero murieron bastantes personas. Puerto Bansi. Alger recordó la situación del área y explicó a la señorita Justicia y a los demás que seguían confundidos. Hay una costumbre de sacrificios humanos allí, y el objetivo es un espíritu maligno llamado el dios del clima. En el extranjero, en el continente sur, hay bastantes espíritus malignos de ese tipo. En la superficie parece que los han eliminado, pero en realidad siguen viviendo en un estado extraño. Mucha gente ha muerto repentinamente en esos lugares. JE no es necesariamente por una enfermedad. Si tienen planes de viaje o aventuras similares, no sean descuidados. Alger intentó describir lo ocurrido en Puerto Bansi como un accidente, algo dentro del ámbito de lo comprensible. De repente, oyó una risa bastante profunda. Esa risa venía del extremo de la larga mesa moteada. Señor loco.
El ahorcado giró la cabeza de repente. Señor loco. Puerto Bansi no es tan simple como parece. Audrey miró inmediatamente al señor loco, que estaba sentado erguido en su silla alta. Al notar las miradas de perplejidad, curiosidad o excitación, Klein rió tranquilamente, con un dejo de reminiscencia en su voz. Esto me recuerda a un rey de ángeles. Un rey de ángeles. El asunto de Puerto Bansi involucra a un rey de ángeles. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par, anticipando lo que el señor loco diría a continuación. Un rey de ángeles. Force respiró hondo, su expresión algo amarga. ¿Por qué de lo único que hablamos en el Club del Tarot es del descenso del Creador verdadero, el despertar de la demonesa primordial y la reaparición de un rey de ángeles? Solo soy una secuencia 9. Quería mirar al cielo y suspirar. Emlyn, por otro lado, sintió una desconcertante sensación de excitación, habiendo encontrado otra razón por la que su antepasado lo había hecho rezar al loco. Como se esperaba, esta es una reunión de Mesías en preparación para el Apocalipsis. Somos los elegidos que gradualmente enfrentaremos existencias malignas como el Rey de Ángeles, la demonesa primordial, el Creador verdadero, etc. Emlyn tuvo el impulso de aceptar inmediatamente el trato propuesto por el ahorcado, pero el hecho de que no tenía dinero había aplastado despiadadamente la fantasía en su mente. ¿Qué rey de ángeles será? En una rara ocasión, Derrick se unió a la conversación con la señorita Justicia y los demás. Un rey de ángeles. ¿Qué secreto esconde Puerto Bansi? Alger esperaba la respuesta con atención cautivadora. Al ver que el señor loco no tenía intención de continuar, Audrey no pudo evitar preguntar. Honorable señor loco, ¿qué rey de ángeles es? Klein se recostó en su silla, rió entre dientes y dijo. Medici, quien estableció la redención rosa. Sus descendientes viven en Vinci. Redención rosa. ¿El rey de ángeles relacionado con el Creador verdadero? Audrey no esperaba que el asunto fuera multicapa, con cada capa más seria que la anterior. Inconscientemente preguntó. Vinci. Ese es el antiguo nombre de Bansi. Alger respondió en voz baja, apretando los puños. Ya no podía imaginar la verdad tras este asunto. Solo sabía que el imprevisto en el puerto de Bansi podría no haber terminado. El peligro que podía devorar a la gente seguía acechando en las sombras. No sabía mucho sobre la frase redención de la rosa, solo que tenía algo que ver con el templo del verdadero creador y el ángel del destino Ouroboros, pero no podía confirmar exactamente qué representaba. En resumen, el nivel de este asunto está más allá de mi imaginación. Alger miró el extremo de la larga mesa moteada y, de repente, la idea le cruzó por la mente, el señor loco realmente conocía a los 8 reyes ángeles y conocía muchos secretos. En ese momento, se le ocurrió algo. La semana pasada, en la reunión, la señorita Justicia preguntó sobre los otros reyes ángeles, y la respuesta del señor loco fue que entraríamos en contacto con ellos en el futuro. Y solo una semana después, realmente hemos entrado en contacto con un nuevo rey ángel. El señor loco lo previó. Las pupilas de Alger se contrajeron mientras bajaba la mirada con miedo. Capítulo 516. La conjetura del ahorcado. En medio de su shock, otra duda surgió en la mente de Alger. Si el señor loco previó esto, ¿por qué mencionó que el asunto del puerto de Bansi está relacionado con la redención de la rosa y el rey ángel Medici? Nos lo dijo a propósito. Él espera difundir este asunto a través de nosotros. El objetivo es el rey ángel Medici. No, es más probable que sea el verdadero creador. El señor loco ha frustrado repetidamente los planes del verdadero creador antes, así que no debería ser una excepción esta vez. El término redención de la rosa apareció en el templo abandonado del verdadero creador y está establecido por el rey ángel Medici y Ouroboros. Claramente, comparten una profunda conexión con el verdadero creador. En el puerto de Bansi solo está nuestra iglesia de las tormentas, entonces, la persona a la que el señor loco realmente está informando soy yo. Alger entendió vagamente algo. Luego, se dio cuenta agudamente de otro problema.
La última vez que el mundo mencionó que algo importante estaba a punto de suceder en Buckland, fue confirmado inmediatamente por el señor Loco, y luego involucró el despertar de la demoníaca primordial y el descenso del verdadero creador. Esta vez, la anomalía en el puerto de Bansi también recibió una respuesta del señor Loco. Reveló el secreto oculto en la antigua Vinci y ha puesto la redención de la Rosa y al Rey Ángel en el primer plano de todos los miembros del Tarot Club. ¿No es esto demasiado coincidencia? Sí, las noticias proporcionadas por el mundo anteriormente tenían que ver con Buckland, y esta es la primera vez que involucra al mar. Además, el señor Loco mencionó la semana pasada que su adorador se vio obligado a abandonar Buckland debido a la gran niebla. Coinciden perfectamente. Entonces el mundo es en realidad el adorador del señor Loco. No, debería ser un representante entre todos sus adoradores en el Tarot Club. Él hace las cosas que el señor Loco encuentra inconvenientes. Por supuesto, a través de esta reunión, el adorador también intercambiará bienes y conocimientos para avanzar. Esto también se considera una forma de crianza del señor Loco hacia él. Si lo pienso bien, esta teoría probablemente sea correcta. Al menos, el mundo nunca ha recogido el diario de Roussel a cambio de conocimiento o inteligencia del señor Loco. Como su adorador, es su deber, así que probablemente los haya entregado en privado. De esta conclusión, algunas preguntas o contradicciones deliberadas por parte del mundo pretenden ocultar su identidad como adorador. Esto es consistente con su carácter experimentado, hábil y astuto. Además del intento oculto de despertar mientras levanta lentamente el sello, el señor Loco celebra la reunión del tarot para también usarnos para interferir en ciertos eventos. Esto es evidente en la composición de los miembros: un noble de alto rango, un villande en el nivel de obispo de la iglesia, un sobreviviente de la tierra abandonada de los dioses, un estudiante de la familia Abraham, un vampiro adulto. Cada uno de nosotros representa una facción o un círculo particular o canal de recursos. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Alger. No solo no estaba reprimido por sus propias conjeturas, sino que también estaba emocionado. Para él, el propósito desconocido del señor Loco era lo más aterrador. Tener una comprensión inicial de lo que quería hacer le permitía evitar eficazmente cualquier riesgo y mejorar haciéndolo. Mientras el Loco quiera usarnos para hacer cosas, definitivamente nos dará algunos beneficios. Esto es exactamente lo que esperaba. De lo contrario, no sé cuándo podré ver la esperanza de convertirme en un semidios. El mundo, definitivamente no esperabas que viera a través de tu disfraz. El miedo de Alger se disipó y comenzó a pensar en cómo usar la información sobre el puerto de Bansi. No podía informar del asunto así como así, ya que despertaría sospechas, y tenía que esperar pacientemente una oportunidad para que los superiores lo apreciaran y lo recompensaran sin terminar siendo monitoreado. Audrey podía decir que el señor ahorcado estaba haciendo un ejercicio mental, pero no esperaba que hiciera tantas conjeturas en tan poco tiempo. Y por las palabras del señor Loco, estaba encantada de saber que la Redención de la Rosa era una organización secreta establecida por varios reyes ángeles, que también estaba relacionada con el verdadero creador. Al mismo tiempo, percibió vagamente la rareza del mundo. Se dio cuenta de que este miembro de la organización, el más difícil de leer, siempre estaba involucrado en asuntos importantes y siempre podía obtener información importante. Además, constantemente producía fórmulas, ingredientes y características de villande, como si pudiera cazar con éxito a un villande en 1 o 2 semanas. ¿Dejó Buckland y se fue al mar? ¿O fue un rumor que escuchó en Buckland? ¿Debería darle esta información a la iglesia? Bueno, el señor ahorcado tiene una estrecha relación con la iglesia de las tormentas, así que es mejor que lo haga él y no habría problemas. Audrey reprimió la idea de sondear y solo preguntó con curiosidad. Honorable señor Loco, ¿cuál es el título del Rey Ángel Medici? O debería decir, ¿cuál es su camino? Klein se recostó en su silla y dijo con una profunda sonrisa. Sacerdote rojo. ¿Sacerdote rojo? ¿Qué camino es ese? Suena muy similar al Emperador Oscuro. ¿Podría ser que sea otro título de secuencia 0? Audrey pensó con emoción y alegría. Sacerdote rojo.
Derrick murmuró las palabras en silencio, dándose cuenta de que no había ningún registro correspondiente en la historia de la ciudad plateada. Quizás no he leído lo suficiente, solo recibí una educación general. Pensó con pesar. Force y Emlyn escuchaban como si estuvieran escuchando un cuento, igualmente interesados en información similar. El único problema es que no puedo presumir de ello ni escribirlo en mis novelas. Force sintió un pinchazo de arrepentimiento. El señor ahorcado probablemente lo reportará a sus superiores. Esperemos que no lo demore demasiado. Con su astucia, puede que ya haya descubierto algunos de los problemas relacionados con el mundo y haya comprendido la relación entre él y el loco. Afortunadamente, he configurado deliberadamente el mundo como Sherlock Moriarty desde hace mucho tiempo, dándole la identidad de un admirador. El señor ahorcado, en el mejor de los casos, podrá detectar esto, incapaz de imaginar que el mundo es en realidad un títere. Klein se llevó la mano a la barbilla, sonrió y dijo. Continúa. Al ver que el loco ya no hablaba del tema, Emlyn, que se había liberado de sus emociones mesiánicas, comenzó a enfrentarse a los difíciles problemas de la realidad. Ese era su falta de dinero. De todos modos, nunca había considerado vender sus muñecas. Solo se decía a sí mismo que tenía que ser frugal en el futuro. Solo después de medio año o incluso un año podría conseguir una muñeca nueva, o podría comprar un conjunto nuevo de ropa para las muñecas que ya tenía. Además, la única forma en que podía pensar en ganar dinero era vendiendo algunas pociones que tenían un efecto milagroso, pero que podían fácilmente traer un peligro oculto a sus clanes en Backlund. Esto es un arreglo del ancestro. Lógicamente, Lord Nibs debería ayudarme, pero el loco desea que lo mantenga en secreto, que sea el Mesías en las sombras, cargado de responsabilidad. No debo revelarlo por mi propia voluntad. Después de pensar unos segundos, Emlyn se animó, se aclaró la garganta y dijo. Todos, tengo una pregunta. El asunto es este, supongamos que hay un poderoso que te ha encargado investigar algo. Aunque has obtenido con éxito la información, no puedes reportarla a la persona debido a ciertas razones. Entonces, ¿cómo puedes seguir recibiendo apoyo de este poderoso? Habiendo dicho esto, Emlyn sintió de repente que este acto era algo vergonzoso. ¿Esto me hace parecer un traidor y un espía? No, estoy haciendo esto por el bien de la continuación de los Sanguin. Por esto tengo que renunciar a mi reputación y soportar la carga de ser incomprendido. Cuando esto termine y cuando se revele la verdad, se conmoverán conmigo. Emlyn rápidamente calmó sus sentimientos previos. En este momento, Audrey, Force y Derrick dirigieron sus miradas hacia Alger. En sus ojos, el señor ahorcado era el más experimentado y el mejor maestro en este campo. Klein también lo pensó así. Alger miró a la luna y se rió entre dientes. Es simple, pero tienes que correr algunos riesgos. Emlyn negó inconscientemente. No soy yo. El ahorcado respondió con una sonrisa. Asumamos que eres tú. Continuó su descripción. Poco a poco mostrarás cierto nivel de anormalidades en tu vida diaria, permitiendo que ese poderoso vea que tienes un problema. Tendrá dos opciones, una es interrogarte directamente, pero será muy fácil terminar perdiendo una pista. La segunda es proporcionarte ayuda inadvertidamente para que puedas investigar más a fondo y luego enviar gente a vigilarte. Creo que la segunda posibilidad es la más probable. El riesgo que debes asumir es como no revelar la información que quieres ocultar mientras estás bajo vigilancia. ¿Eso funciona? De hecho, tampoco estaré expuesto. En cada reunión del tarot, estaré descansando en la iglesia de la cosecha, pareciendo normal por fuera. En cuanto al sacrificio de objetos y la recepción de donaciones, son cosas que se pueden mostrar a Lord Nibs y a los demás. Les permitirá adivinar que he formado algún tipo de conexión con el loco, pero no podrán imaginar que ya me he unido a una reunión secreta. Muy bien, mientras estudio historia, tomaré la iniciativa de preguntarle al barón Baimandi sobre la ciudad plateada. Los ojos de Emlyn brillaron al tener una idea. Luego pensó en algo y se volvió hacia el ahorcado. La semana pasada, ¿no preguntaste por una forma de hacer que todos a bordo de un barco duerman al mismo tiempo? Es muy simple,
Puedo proporcionarte un gas anestésico mágico que se puede esparcir eficazmente sin olores irritantes. Incluso en la cubierta, uno caerá inconsciente una vez que lo huela. Por supuesto, es mejor si eliges una noche sin viento y que los objetivos no puedan sentir peligro y que su físico no sea demasiado fuerte. Los enigmáticos conocidos por su físico en la secuencia 9 son el límite. Puede causar un sueño profundo que dura más de 3 horas. Los efectos disminuirán constantemente después de eso. 100 libras la lata y 30 libras extra para mí. El colgado pensó en la situación de los marineros del barco fantasma y no regateó. De acuerdo. Quería erigir una cierta imagen frente a la luna para prepararse para la gran transacción que seguiría. Había pensado en usar un encanto del sueño, pero eso requeriría que cantara la conjuración. Los marineros se darían cuenta de que algo estaba mal y sospecharían algo después. Al final del intercambio, Klein golpeó la superficie de la larga mesa moteada con su dedo y dijo con una sonrisa despreocupada: Puedo prever que todos tendrán un nuevo aspecto la semana que viene. Terminaremos aquí el reunión de hoy. Gracias por sus bendiciones. Audrey fue la primera en levantarse. Se despidió expresando su gratitud. Con las palabras del señor loco, se sintió más segura al consumir la poción de psiquiatra. Una tras otra, mientras el mago y los demás repetían las mismas palabras, las figuras desaparecían del palacio. La zona por encima de la grisácea niebla volvió a su silencio eterno. Capítulo 517, Ciudad de la Generosidad. Barrow de Choward Backland. A medida que el brillo carmesí desaparecía de sus ojos, Force vio el escritorio y el cuaderno abierto que solía usar para escribir sus inspiraciones. Para ella, esta experiencia ya no era nueva, pero aún así le inspiraba respeto desde lo más profundo de su corazón. Se trataba de un poder que no pertenecía a los humanos, algo que ni siquiera los semidioses podían lograr. Recibiré la bolsa del estómago de un comedor de espíritus en 2 días. Mi poción de aprendiz ya ha sido digerida. Por fin seré una maestra de tricks. Me pregunto qué poderes de villante obtendré. Al avanzar por mis propios medios, el maestro definitivamente me tendrá en más alta estima. Además de las fórmulas de pociones, ¿es posible que en el futuro me proporcionen algunos ingredientes de villante? Es algo que espero con muchas ganas. Ni siquiera conozco los nombres correspondientes de las secuencias 6 y 5. Solo sé que la secuencia 7 es la de astrólogo. Después de convertirme en una maestra de tricks, le escribiré inmediatamente al maestro. Force sintió que estaba un paso más cerca de librarse de la maldición de la luna llena. En ese momento, escuchó el ruido de unos pasos apresurados que se acercaban. Finalmente, se transformó en el golpe de una puerta que se cerraba. Xio ha salido otra vez. Siempre está ocupada. Force suspiró en silencio. Si no fuera por las 400 libras que le debe al vizconde Glynd, probablemente estaríamos de vacaciones en la bahía de Desi. Después de un largo periodo de duro trabajo y gracias al aumento de su fuerza, algunas tareas que antes eran imposibles para ella se han vuelto simples. Además, de vez en cuando, Xio recibe pequeñas tareas bien pagadas del hombre de la máscara dorada. Xio ha aumentado sus ahorros de 110 a 320 libras, por lo que solo le quedan 80 libras para pagar su deuda. De hecho, yo podría prestarle las 80 libras, pero lamentablemente, aunque no es muy alta, tiene mucho orgullo. Force desistió de sus pensamientos y se concentró en el asunto que el señor Mundo le había encomendado. Como médica y escritora, no sabía mucho sobre radios ni sobre el campo de la maquinaria en general. Normalmente no prestaba atención a ese tipo de información en los periódicos, así que no sabía dónde podría comprar el tipo de transmisor que el mundo quería. Un departamento store, probablemente no venda uno. Ah, sí, Abby escribe ciencia ficción, así que debería saber mucho sobre estos temas. Force encontró rápidamente a la persona indicada para consultar. Sin embargo, tuvo un nuevo problema inmediatamente. ¿Debería visitarlo directamente o enviarle una carta de consulta? Al mirar la silla cubierta con una gruesa manta suave y oler el aroma a café y tabaco que emanaba de la habitación, sintió que el calor se extendía lentamente por su cuerpo.
Poco a poco, su motivación para salir de casa se desvaneció. No soy muy cercana con él, así que no debería visitarle de improviso. Se sentó con un quejido y desplegó un trozo de papel. En el hogar de los Berg, en la ciudad de La Plata. Derrick abrió los ojos y se despertó de su fingido sueño. Según su plan original, habría celebrado inmediatamente un ritual de sacrificio para enviar la bolsa del estómago del comedor de espíritus. Sin embargo, las palabras del colgado le recordaron que debía ser más cauteloso y hacer más observaciones. Reuniré primero los ingredientes que necesita el señor colgado y luego haré el ritual de sacrificio de una vez. Derrick guardó silencio durante unos segundos y luego enganchó su hacha de huracán a su cuerpo y se dirigió a la torre. Primero comprobó los artículos disponibles para canjear usando puntos de mérito, pero no tenía prisa por completar la transacción. Planeaba ir al mercado subterráneo a echar un vistazo en cuanto cesara la tormenta en el cielo. Derrick subió al tercer piso y se dirigió directamente a la sección de la biblioteca dedicada a la mitología y los clásicos antiguos, ansioso por obtener información valiosa que aún no conociera. De repente, vio un libro duro y amarillento con una portada que decía, El Tribunal del Rey Gigante, libro de la edición manuscrita de Blackrock. ¿Es un registro transmitido por el Tribunal del Rey Gigante? Me pregunto si hay algo relacionado con los reyes de Los Ángeles. Derrick alcanzó el libro, lo sacó y vio que estaba encuadernado en la piel de un monstruo marrón. En ese momento, en el nivel superior de la biblioteca, Colin Elliot vestía una camisa de lino de color crudo y un abrigo marrón, y estaba allí en silencio, mirando hacia abajo. Su pelo canoso y descuidado ondeaba en la brisa que entraba por la ventana, y sus ojos azul pálido eran profundos y reservados. Miércoles, 12 de enero. 17:40, el cielo estaba oscuro y nublado, con profundas olas azuladas que se ondulaban en el mar. El agate blanco flotaba arriba y abajo en esta tormenta como un juguete en la palma de un gigante. Este es el mar. Por muy poderoso que uno sea, parecerá insignificante frente a él. Danit se encontraba junto a la ventana, disfrutando del paisaje exterior. Afortunadamente, estamos casi en la ciudad de la generosidad. Desde el momento en que salieron del puerto Bansi, el viaje del agate blanco había sido tranquilo. Con la ayuda del viento, alcanzaron una velocidad estable de 15 nudos. Así, aunque llegaron al puerto de Tiana un poco más tarde de lo previsto, completaron todo el viaje medio día antes. Es decir, el agate blanco que estaba programado para llegar a la ciudad de la generosidad en la mañana del 13º día, llegó en la tarde del 12º. Al escuchar las reflexiones de Danitz, Klein solo lo miró de reojo, luego desvió la mirada y continuó su contemplación. Cuanto más interpretaba el papel de Garman Sparrow, y más tenía que obligarse a comportarse de acuerdo con su personaje, más profundamente se daba cuenta de qué tipo de persona era. Al enfrentarse a diferentes situaciones, se dio cuenta de que las opciones que realmente quería elegir eran diferentes a las de Garman Sparrow. Por ejemplo, él le habría respondido a Danitz charlando casualmente con él sobre el clima marítimo y los desastres causados por esas terribles tormentas, pero Garman Sparrow no. Él tenía que ser frío y reservado. Cuantas más diferencias hay, más me reconozco a mí mismo. Klein suspiró por dentro. Esto era algo que no había experimentado cuando se movía con su identidad de detective privado Sherlock Moriarty. En ese entonces no tenía que disfrazar su personalidad y simplemente había sido el mismo. Me siento como si hubiera digerido un poco mi poción. Sin embargo, Garman Sparrow tiene rasgos similares a los míos. Al menos cuando decidí desembarcar y entrar en el puerto Bansi para salvar a los demás, me superpuse a esta identidad y no había diferencia. Por supuesto que también se podría decir que estaba agregando un cierto tipo de personaje a la mezcla. Debajo de la amabilidad y locura de Garman Sparrow, hay un corazón valiente, compasivo y que valora las relaciones. No puedo presumir de mí mismo. Si hubiera sabido antes que Bansi era Vinci, probablemente habría estado aterrorizado. No necesariamente.
Al menos el peligro que se adivinaba estaba dentro de un rango aceptable. Pensó Klein, haciendo un resumen y burlándose de sí mismo. Esto lo hizo más consciente de un problema, aunque interpretar el papel de una persona puramente ficticia podría ayudarlo a digerir la poción, necesitaba reemplazar una identidad existente para acelerar y mejorar su progreso. Necesitaba obtener la confirmación de las personas de las relaciones interpersonales del otro, sentir las emociones correspondientes de alegría, enojo, tristeza e impregnarse de ellas, pero sin obsesionarse. ¿Convertirse en cualquiera pero, en última instancia, convertirse en uno mismo al final? ¿Y obtener retroalimentación de las personas involucradas? Klein miró la alfombra de color amarillo pálido, su mente corriendo a toda velocidad. Al ver que Garman Sparrow no respondía, Danitz extendió sus manos de manera impotente, sintiéndose aburrido. Este loco es bueno de todas las maneras posibles, aparte de hacerme hacer lo que los sirvientes hacen. Solo hay una cosa que no le gusta hablar. Hay una barrera de comunicación con él. Si esto continúa, definitivamente enloqueceré. Afortunadamente, finalmente estoy en Bayam. Por fin seré libre. Danitz sintió que más pronto que tarde desarrollaría el hábito de hablar consigo mismo cuando se enfrentara a un silencio similar. Después de un rato, vio que Garman Sparrow lo miraba, sonreía y decía: ¿Puedes decirme sobre los puntos de contacto pirata en Bayam? Mierda canina. Es mejor que no digas nada. La expresión de Danitz se distorsionó. A las 18:15, justo antes de que llegara la tormenta, el agate blanco atracó sin problemas en la capital del archipiélago de Rosted, Bayam, la ciudad de la generosidad. También se conocía como el archipiélago de las especias, ya que era el hogar de una variedad de especias exóticas cuyos cultivos eran el pilar de la economía. La isla de Blue Mountain, donde se encontraba Bayam, ocupaba más de la mitad del archipiélago, que en su mayoría estaba cubierto por bosque. Contaba con oro, plata, cobre, carbón, hierro y otros minerales, así como una gran variedad de frutas debido a la particularmente fértil tierra. Por estas razones, la primera hornada de colonos llamó así a la ciudad costera que construyeron, Ciudad de la Generosidad. Creían que era una tierra de tesoros prometida por los dioses, donde la leche y la miel corrían. Klein tomó su maleta, que Danitz había empacado, y salió de la habitación 312, entrando en el pasillo que conducía a la cubierta. Sin ninguna sorpresa, se encontró con la familia de Donna, los Cleves y otros. Los dos hermanos todavía tenían un poco de miedo de Klein después del susto que les dio. Se escondieron detrás de sus padres y guardaespaldas y no se atrevieron a hablar, pareciendo globos desinflados. Klein asintió ligeramente como forma de saludo. En ese momento, Roddy Branch dudó por un segundo y luego dio un medio paso al frente. Señor Sparrow, ¿se quedará en Bayam? Si deseo contratarlo, solicitar su ayuda, ¿cómo puedo ponerme en contacto con usted? Es verdaderamente un hombre de negocios con espíritu de aventura. Aún así quiere ser amigo de alguien con poderes de Beyonder. Klein pensó por un momento. ¿Qué periódicos se publican por aquí? El Sonia Morning Post y el News Report son populares en el archipiélago. Dijo Urdi sin pensarlo. Ponga un anuncio durante 3 días consecutivos en el Sonia Morning Post, pidiendo la carne especial curada de Damir y dejando una dirección. Vendré a buscarlo y, si no me presento a los 3 días, significa que estoy otra vez en el mar. Klein tuvo cuidado de dar un método de contacto de una sola vía. De acuerdo. Urdi exhaló y sonrió. Cleves y los demás expresaron su gratitud una vez más y salieron de la cabina de manera ordenada. Al ver la pasarela a la vista, Donna ralentizó su paso y dio un paso atrás junto a Klein, alzó la cara y mordió el labio. Tío Sparrow, desde que ese tipo de poder definitivamente trae amenazas y locura. ¿Pero por qué decidiste tenerlo? Había pensado en esta pregunta durante mucho tiempo antes de finalmente reunir el coraje de hacerla. Klein se sorprendió e instintivamente formó una sonrisa.
Por mi sueño. Luego bajó la voz y dijo 2 palabras. Y, protégete. 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 Donna balbuceó la palabra con una voz algo perdida, aceleró el paso y alcanzó a sus padres. Después de ver salir a la familia Branch, Klein retiró su mirada y dijo a Danitz. Estás libre. Durante un momento Danitz no estaba acostumbrado a ello.